Existe una frase que todo cristiano conoce. Esta frase es: por gracia sois salvos. ¿Cuántos han escuchado esta frase? No creo que exista un cristiano en el mundo que no haya escuchado esta frase. Seguramente tú has escuchado esta frase en un punto de tu vida. Y voy a ir un poquito más allá. No creo que exista un cristiano que no solamente ha escuchado esta frase, sino que la ha dicho y la ha repetido en muchas ocasiones. La frase "por gracia sois salvos" es lo que todos los cristianos decimos en cuanto a nuestra salvación. Todos conocemos muy bien que la ley sola no nos puede salvar. En este estudio bíblico continuamos con el libro de Efesios, hoy capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Puedes leer también el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La realidad es que solamente a través del sacrificio perfecto de Jesús en la cruz del Calvario, hoy podemos llamarnos hijos de Dios. El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario fue el que rompió la separación que existía entre nosotros y nuestro Padre Celestial. Su sangre es la que nos limpió del pecado. El problema que existe es que un gran número de cristianos repite esta frase sin tener un buen entendimiento de lo que en realidad significa. Un gran número de cristianos repite esta frase porque la han escuchado en estudios bíblicos, en predicaciones, y la usan para justificar el pecado en su vida. Esto lo que hace es separarse por completo de la ley de Dios. Pero la realidad es que es imposible separar las leyes de Dios de la gracia. Con esto que te acabo de decir, no estoy diciendo ni implicando que tenemos que convertirnos en legalistas y rechazar a Jesús. Nuestro Señor Jesús es nuestro mediador, y solo por nuestra fe en Él es que recibimos la salvación. Pero por gracias sois salvos. No se puede usar para encubrir o justificar el pecado. Pablo escribió esta carta durante su primer encarcelamiento romano, según algunos expertos entre el año 60 y 62 después de Cristo. En este tiempo, Pablo estaba pasando por unos momentos difíciles en su vida. Pero a pesar de estar encarcelado, él no permitió que eso detuviera su ministerio. Cuando estudiamos la epístola que Pablo escribió a la iglesia de Éfeso, no es difícil discernir que él nos la escribió también a nosotros con el propósito de corregirnos y de corregir algo específico. Además, esta carta no solo es para corregir, sino también para alentar a los cristianos, para alentarte y a ti y a mí, a guiarnos en la forma agradable de Dios. Pablo escribió esta carta con el propósito de motivar a los creyentes a conectarse al poder de su fuente espiritual. Esa fuente es Dios. Y cuando te conectas a Dios, recibes la fortaleza que te va a ayudar en el comportamiento de tu vida cristiana. Manteniendo estos breves detalles en mente, hay un versículo que siempre me ha gustado, y la acabamos de mencionar. Por gracia sois salvos. Significa que son salvos de la condenación eterna o del infierno. Y a pesar de nuestro pasado, a pesar de que somos pecadores, esa gracia siempre está a la puerta de nuestro corazón. La realidad es que esta frase no tiene nada que ver con la condenación eterna o con el juicio de Dios, sino que esta frase está más bien relacionada con el cambio que tiene que suceder en la vida de las personas que aceptan a Jesús como Rey y Salvador. Lo primero que encontramos aquí es que se nos dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Este versículo también lo has escuchado, ¿no? En muchas ocasiones se te ha compartido. Ya sabes dónde está. Efesios capítulo 2. Él te da vida. Ahora, claro, aquí no se está hablando de una muerte física, sino que se está hablando de una muerte espiritual.
Y la realidad del caso es que antes de llegar a Jesús, todos aquí estábamos completamente muertos. Como todos sabemos, la paga del pecado es muerte, y solo la sangre de Jesús nos puede limpiar. Resumiendo esto, para Dios el pecado es muerte. Cuando dejamos el pecado, Él nos considera que estamos vivos. Esta es la gracia de Dios. La gracia de Dios, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. En otras palabras, aun cuando vivíamos en el mundo, aun cuando perseverábamos en la maldad, una vez que aceptamos a Cristo, Dios nos perdona. Dios perdona nuestros pecados y pasamos de vivir en este mundo a vivir en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Si ahora residimos en el reino de Dios, esto significa que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y que le hemos dado la espalda a ellos. Así que de acuerdo a la palabra de Dios, o estás muerto en el pecado o vives en la gracia de Dios. Cuando vives en la gracia de Dios, sigues a Jesús y te mueves hacia su perfección. En cuanto a Dios concierne, no existe una posición neutral. O estás con Dios o no estás con Dios. Esa es la verdad. Pero a pesar de que la mayoría del cuerpo de Cristo conoce la verdad, existen muchos que continúan mintiéndose a sí mismo o que permiten que otros le convenzan de que una vez salvo, siempre será salvo. Incluso te suelen decir, no, tú ya has aceptado al Señor, ya eres salvo. Cuidado que la salvación se puede perder. ¿Sabes que esa doctrina es falsa? Sí, esa doctrina de no, salvo siempre salvo. Es totalmente falsa. Si esta doctrina fuera verdad, entonces nunca los pastores se nos advertiría acerca de guardar nuestra salvación, es decir, de no apartarnos de la verdad de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, esto es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y esto es la gran verdad. Dios no tenía que haber enviado a su Hijo unigénito a morir por nuestros pecados, pero por su amor, por su gracia, por su misericordia lo hizo. Solo por obra y gracia de Dios recibimos la oportunidad de recibir la salvación. En otras palabras, estábamos muertos en el pecado, pero una vez que aceptas a Jesús, Dios te resucita de esa muerte. Pero ahora nos toca a nosotros guardarla, ser fiel a Dios cada día, servirle. ¿Cómo podemos guardar nuestra salvación? Todo cristiano puede guardar su salvación cuando deja de fijarse en lo terrenal y fija su vista en lo celestial. Pablo le dijo a los cristianos de la iglesia en Éfeso, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y ahora debemos preguntarnos, ¿a qué fe se refería Pablo? Con esto aquí el apóstol se estaba refiriendo a la fe de creer en Jesús. Aquí él les estaba hablando y nos habla en el día de hoy a nosotros de absolutamente creer en Dios. Creer que Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Pero como hemos aprendido en otros estudios bíblicos y se nos ha compartido, creer en Jesús no es suficiente. Nuestra fe tiene que estar acompañada de obras. En este mismo versículo también encontramos la siguiente parte que dice, no por obras para que nadie se gloríe. Cuando el apóstol Pablo dijo no por obras, él se estaba refiriendo a estos actos externos de religiosidad, como el caso de los escribas, los fariseos, quienes aparentaban una cosa, pero que eran algo completamente diferente. Recuerda que los escribas y los fariseos le añadían a la palabra de Dios rituales y ceremonias basadas en tradiciones de hombre. Así que con esto aquí Pablo nos estaba diciendo ni implicando que la ley de Dios puede ser ignorada. ¿Qué es el pecado? El pecado es la definición de la transgresión de la ley. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros saber lo que es pecado? En otras palabras, ¿cómo sabemos lo que agrada y desagrada a Dios? De la única manera que nosotros podemos saber lo que es pecado y lo que desagrada o agrada a Dios es a través de su palabra.
En la palabra de Dios encuentras las respuestas. No existe otro lugar que nos enseñe la diferencia entre el bien y el mal. Dios se revela a través de su palabra y nos indica claramente lo que debemos hacer, lo que tenemos que dejar de hacer y de la manera que tenemos que comportarnos. Dios nos llama a perseverar en la santidad. Hoy es tiempo de reconocer, de confesar a Dios, de arrepentirnos de nuestros pecados. Arrepentirnos de nuestros pecados es obrar. ¿Por qué es obrar? Es obrar porque para que podamos hacer estas cosas tenemos que dedicarle tiempo a la palabra de Dios. Tenemos que estudiarla, meditar en ella, examinar nuestra vida. La gracia de Dios no es una licencia para pecar, sino que es el medio por el cual obtenemos la salvación inmerecida. Por gracia somos salvos, pero tenemos que guardar nuestra salvación en todo momento, y esto es algo que solo podemos hacer manteniéndonos firmes y fieles a la palabra de Dios. Guardar nuestra salvación es algo que solo podemos hacer cuando nos mantenemos en alerta a la voz de nuestro Padre y perseveramos en vivir en su palabra. Somos fieles, le servimos y seguimos sus pisadas. Salvos por gracia. Pero es difícil, la verdad, es difícil mantener la integridad. Ser fiel a Dios todos los días porque seguramente en algún momento del día le vamos a fallar. Y además tenemos ahí al enemigo que siempre nos recuerda nuestro pasado. Pero como dice Juan Antonio y Pili en Perlas de Sabiduría, cuando el diablo venga a decirte el pecado que haces, cuando venga a recordarte lo pecador que has sido, tú recuérdale el presente y el futuro, que está vencido, que Jesús ha ganado la guerra, que Jesús ha ganado la batalla, que Jesús ha muerto por ti y por mí, y que por esa muerte en la cruz, hoy nosotros tenemos vida. Y hoy nosotros, por esa muerte en la cruz, podemos pisotear al enemigo y decirle, oye, no tienes arte ni parte aquí. El Señor está conmigo. Salvos por gracia. Esa gracia inmerecida que viene solo de parte de Dios. Radio Solidaria, una radio comprometida.